Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Comenzaremos la sesión en tan solo unos segundos para permitir que más personas se conecten. Y a medida que se van conectando, deseamos promover un anuncio importante para aquellos que nos acompañan y solo hablan inglés. For English-speaking participants, to access the live English language interpretation, please select the globe icon at the bottom right side of your screen, titled Interpretation, and you will be able to hear the session in English. Y para las personas que solo hablan español, para acceder al área de interpretación, por favor seleccione el símbolo de globo terráqueo en la parte inferior de su pantalla, donde podrá escuchar la presentación que se otorga en inglés, en la parte que se habla en inglés, en su idioma nativo en español. Próxima página. Bienvenidos y gracias por unirse a nuestro seminario virtual Uniendo Voces, Salvando Vidas, Empoderando a las Comunidades Minoritarias a través de la educación sobre donación de órganos. Mi nombre es Verónica Roa y soy asesora de salud pública en la Oficina de Asuntos Intergubernamentales y Externos de HRSA, en la región número 1 en Boston, y hoy tengo el honor de moderar esta sesión. Este seminario está siendo grabado y el enlace de la grabación y los materiales que están siendo compartidos serán entregados con todos los participantes por correo electrónico dentro de aproximadamente una semana. La mayor parte de esta sesión está presentada en español, sin embargo, también habrá una parte en inglés con la opción de traducción simultánea al inglés y al español, donde ustedes podrán elegir su lenguaje de preferencia. Por favor, siéntanse libres de hacer preguntas en el área de diálogo o en la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Nuestro equipo estará contestando todas sus preguntas tan pronto como sea posible. Y lo último que les debo mencionar en términos de logística es que al final de la sesión activaremos una encuesta de evaluación, la cual solo toma 2 minutos en completar para que ustedes nos ayuden a servirles mejor en futuras sesiones. Su opinión es muy valiosa para nuestro equipo. Próxima página. Y ahora, como ven en nuestra agenda, iniciaremos la agenda con una bienvenida y algunas palabras de apertura, seguidas por una discusión sobre la necesidad crítica de donantes de órganos en las comunidades minoritarias. Luego abordaremos las barreras culturales que existen en torno a la donación y exploraremos prácticas prometedoras que están ayudando a superarlas. A continuación hablaremos de cómo desarrollar programas de alcance que realmente lleguen y resuenen con nuestras comunidades. También tendremos un testimonio personal muy especial que nos recordará el impacto de la donación y el trasplante de órganos pueden tener en la vida de una persona. Después de eso pasaremos a una sesión interactiva de preguntas y respuestas, donde podrán hacer sus preguntas y participar activamente. Y finalmente concluiremos con unas palabras de clausura y un llamado a la acción para que todos sigamos impulsando esta causa tan importante. Y ahora comenzamos con nuestra sesión de apertura. Próxima página. Hoy tengo el honor de introducir a mi colega Lauren Dunsberg, quien es la jefa interina de la sección de operaciones y educación sobre la donación de la Oficina de Sistemas de Salud y División de Trasplantes. También lidera el programa de educación y divulgación sobre la donación de órganos en la oficina. Lauren solamente habla inglés, así es que les recuerdo a nuestros participantes, quienes solo hablan español, que ustedes tienen la opción de ingresar a nuestro sistema de interpretación, que está en la parte inferior de la pantalla donde pueden elegir el idioma. Lauren, the mic is all yours. Thank you so much, Veronica, and good afternoon, everyone. I am truly honored to have you all here today for our National Minority Donor Awareness Month webinar, where we come together with one goal in mind, saving lives through organ donation. Next slide, please. Here's a quick overview of my presentation, but I'm going to dive right in. Next slide.
Encouraging more people to register as organ, eye, and tissue donors is not just a vital act. It's a life-saving decision that can change everything for someone in need. Currently, over 103,000 men, women, and children are on the National Transplant Waiting List, hoping for a second chance at life. Shockingly, nearly 2/3 of those waiting are people of color, a disparity that reflects broader health inequities. But why is that? People of color are more likely to have diabetes, high blood pressure, and other conditions that put them at higher risk of organ failure. These disparities are a stark reminder of the systemic challenges faced by minority communities, not just in healthcare access, but in outcomes as well. And every 8 minutes, another person is added to the list. But being on the waiting list does not guarantee that a patient will receive a transplant in time. On average, 17 people die each day waiting for a transplant. And currently, there are fewer than 50,000 organ transplants occurring each year, which means thousands die while waiting. These aren't just statistics. It's a call to action for all of us, both to consider registering as an organ donor and to think about living donation as a way to save lives now. Next slide. So why does donor diversity matter? Shared ethnicity is not a requirement for matching organ donors and recipients, and indeed, cross-ethnic matches are common. However, a more diverse donor registry can significantly improve the chances of finding a good match for everyone on the waiting list. The genetic markers used in matching are inherited, meaning that a donor from a similar ethnic background often provides a closer match, increasing the likelihood of a successful transplant. This is especially critical when we look at the data. As shown in the tables here, while minority populations make up a significant portion of those on the waiting list, the number of transplants performed for these groups is not proportionate. A more inclusive donor pool can help close this gap and ensure more equitable outcomes. And it's not just about those who might donate after passing on. Living organ donation is a powerful way for people, especially within minority communities, to help those in need of transplants today. In fact, 86% of people on the waiting list need a kidney transplant, which can be donated by living donors. And living kidney donation can prevent or shorten the need for kidney dialysis, as well as potentially reduce someone's waiting time for an organ transplant. So, a robust donor pool, both deceased and living, ensures that everyone, regardless of background, has an equal opportunity to receive a life-saving transplant. Next slide, please. It's never easy to think about what happens after we pass on, but consider this. By registering as an organ donor, you give someone the chance to live, a chance that, without your decision, may not exist. Imagine the impact your generosity could have, especially for those who share your cultural background and are desperately waiting for a match. Organ transplants save the lives of the recipients you see here. And as Dan, who received a new kidney from a living donor he met through his son's soccer team, said, "Words can't express how the act of selflessness has transformed me and gives me a new lease on life." A bigger, more representative group of donors, both deceased and living, gives every patient a better chance at finding a match. We're all needed in every way possible to make a difference. Next slide, please. In HRSA's Division of Transplantation, we offer a comprehensive array of educational materials and resources, both for professionals and the public. Whether you're looking to educate your community or simply want to learn more about organ donation yourself, these resources, available in both English and Spanish, are here to support you. Resources range from fact sheets and brochures to educational videos, social media content, and information online at organdonor.gov and donaciondeorganos.gov. HRSA Division of Transplantation also supports the DoNation campaign,
which empowers organizations to lead the charge in promoting organ donation within the workplace. And any workplace, any industry, any size can join the DoNation campaign. By becoming a DoNation partner, your organization gains access to all the tools needed to launch an effective organ donation awareness and registration campaign. These resources, free and customizable, make it easy to educate your staff and customers about the importance of organ, eye, and tissue donation and provide opportunities for them to register as donors. All DoNation resources are now available in our outreach materials library. Next slide, please. And recently, our More Donors, More Hope campaign was launched with the singular mission to raise awareness about the critical need for more organ donors, particularly among racial and ethnic minorities, and to encourage more people to register. This campaign is more than just outreach. It's about building trust, addressing misperceptions, and ultimately saving lives. More Donors, More Hope emphasizes the information I shared earlier, that a bigger, more diverse group of registered organ donors gives every patient a better chance to find a match. Essentially, more donors mean more hope for patients and their families, whether those donors are a part of a living donation or they made the decision to register for organ, eye, and tissue donation after life. Multi-channel campaign materials were created and are available for download in both English and Spanish, including TV and out-of-home PSAs, ads on YouTube, the Google Display Network, Facebook and Instagram, and web videos, web banners, social media posts, a print PSA, infographics, and an animated video, which is available on YouTube. All of these resources can also be found in our outreach materials library on either organdonor.gov or donacion.organos.gov. I encourage you all to check out our multitude of resources and download them and share them, use them as you see fit in your communities and outreach activities. Next slide, please. Every one of us has the power to make a difference. I encourage you all to get involved, spread the word, and be an advocate for organ, eye, and tissue donation. Together, we can ensure that every person on the waiting list has the hope of finding a match. Check out all of our available resources online and be sure to follow us on Facebook and YouTube. Now, I'm going to turn it over to Marisa of LifeLink Puerto Rico. It's all yours. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marisa Boneta, representando a LifeLink of Puerto Rico. Excuso a mi compañera Jessica Medina, quien también iba a estar presentando junto conmigo, pero estaba retirada por situaciones médicas. Es un placer para nosotros poder presentarles lo que es nuestra experiencia comprendiendo las barreras culturales que nos impactan en nuestras comunidades. Siguiente. Somos básicamente una minoría dentro de la minoría y preguntarán por qué. Puerto Rico es una pequeña isla en el Caribe. Somos uno de 57 organizaciones de recuperación de órganos en la nación. Servimos un área que comprende Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Y el español es nuestro lenguaje primario, básicamente en todo lo que es la isla de Puerto Rico. Pero como ven, dentro de nuestro área de servicio también se incluyen las Islas Vírgenes Americanas, San Tomás, San Juan y Santa Cruz, las cuales su idioma principal es el inglés. Esto trae, obviamente, unas diferencias, no solo de idioma, también hay diferencias culturales. Somos islas caribeñas, pero con diferentes tradiciones, diferentes eventos culturales. Así que siempre estamos en el proceso de diseñar y de crear
material educativo, diferentes actividades, ¿verdad? En muchos casos en ambos idiomas. Si son para Puerto Rico en español, si son para las Islas Vírgenes en inglés. Y por las mismas diferencias culturales que tenemos, no sirve que estemos traduciendo esos materiales. Hay que crear materiales que sean cónsonos con ellos, que se vean como ellos o como nosotros, para que ellos se sientan cómodos con la información que nosotros estamos compartiendo. Siguiente, por favor. Como les mencioné, las mayores barreras que enfrentamos, el lenguaje. Puerto Rico habla español, las Islas Vírgenes hablan inglés. Religión, aunque hay, ¿verdad?, una diversidad de denominaciones, tanto en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes Americanas. Hay 8 denominaciones diferentes en cada una de las islas. ¿Verdad? El acercamiento que se hace desde estas diversas denominaciones pues es distinto y hay que trabajar con cada una de ellas. Culturalmente hablando, en Puerto Rico, en la cultura, a pesar de que, como mencioné, somos islas caribeñas, nuestras celebraciones y días festivos son distintos, así que se necesitan diferentes estrategias educativas para poder trabajar en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Americanas. Siguiente. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación a la comunidad, en Puerto Rico, pues trabajamos directamente con las oficinas de renovación de licencias. En Puerto Rico hay 13 oficinas de renovación de licencias. Desarrollamos campeones, champions, y voluntarios, tanto en hospitales como organizaciones, empresas, en gobierno, entidades deportivas, y desarrollamos mucho lo que son los Workplace Partners for Life. En términos de asociaciones, trabajamos con Leones Rotarios, trabajamos con la Fundación del Riñón, con el Departamento de Salud, con la legislatura y el gobierno. Debo mencionar también los centros de trasplante. En Puerto Rico tenemos un centro de trasplante en el Hospital Auxilio Mutuo, donde se trasplanta riñón, páncreas e hígado. Y tenemos también un programa de trasplante de corazón en el Centro Cardiovascular. Dependemos mucho de los medios. Todo lo que nosotros logramos colocar en los medios, ya sea en entrevistas, en anuncios, en lo que es digital, medios digitales o medios tradicionales, nos ayuda a promover ese mensaje de la donación. En las Islas Vírgenes, pues las estrategias varían un poco porque ellos tienen, por ejemplo, un centro de renovación de licencias, que es lo que ellos llaman el Bureau of Motor Vehicles, que tienen una oficina en San Tomás, una oficina en Santa Cruz y una oficina en St. John's. También desarrollamos campeones o champions allí. Hemos logrado estrechar relaciones con el Departamento de Salud de las Islas Vírgenes. Hemos logrado desarrollar una excelente relación con el Bureau of Motor Vehicles y su directora, y eso nos ha permitido, ¿verdad?, llegar a los ciudadanos. Y estamos insertándonos en organizaciones y en relaciones con individuos. Hemos logrado hacer una que otra entrevista y estamos también participando en redes sociales. Nuestra participación en actividades comunitarias comenzó con el pie derecho, con la participación en la Feria de Agricultura, que pues fue para nosotros una gran oportunidad. Pero como les menciono, las diferencias en feria, en día festivo, en el tipo de actividades que realizan constantemente, pues hace que sea diferente el acercamiento. Tengo que decirles que si hemos notado, por ejemplo, yo llevo ya 20 años visitando las Islas Vírgenes y hemos notado en ese proceso de visitar las Islas Vírgenes como posterior a el paso del huracán Irma y el huracán María y a la pandemia, la recepción y la apertura que ellos tienen ahora hacia nosotros que vamos a educarlos y a llevar esta información es mucho mejor. Ha cambiado mucho positivamente, así que nos sentimos muy cómodos y nos sentimos bien contentos de ver cómo ellos han abierto sus puertas para que nosotros vayamos llevando este proceso educativo y podamos educarlos sobre la donación de órganos y tejidos y la importancia de que se registren como donantes. Siguiente. En cuanto a recursos disponibles, en Puerto Rico tenemos
muchas campañas que se asemejan a nuestra cultura. Tenemos un registro electrónico de donantes que se fundó en el 2011, que fue creado, ¿verdad? En el 2011 y que se atempera a nuestras necesidades. Desarrollamos material de acuerdo a lo que somos, a nuestra cultura. Participamos en actividades que van dirigidas a la comunidad. Por ejemplo, sí, en celebraciones especiales como las que fomenta Donate Life America, como el mes de la donación de órganos, el Donor Day, el Día del Donante, y lo que es el DMV Appreciation Week, nosotros lo celebramos también. Claro, le damos nuestro toque cultural y nuestro toque especial porque aunque son celebraciones que se celebran a nivel nacional, pues buscamos la manera de llegar a la ciudadanía de una forma que sea de acuerdo a nuestras costumbres y nuestra cultura. Aquí todo se celebra con música, aquí para todo incluimos la música y es algo que nos distingue mucho de otras áreas de otros estados de Estados Unidos y de otros OPO. Hemos participado en la fiesta de la calle de San Sebastián, que es una festividad que se realiza aquí en el mes de enero anualmente y decimos que la Navidad termina cuando pasan las fiestas de la calle San Sebastián. Así que ese tipo de participación nos lleva más cerca de la gente. Participamos en eventos deportivos, fiestas patronales que se celebran en los diferentes municipios, conciertos, siempre como eje teniendo la música porque somos muy musicales y muy vivarachos y nos gusta la fiesta. En el caso de las Islas Vírgenes Americanas, sí, también buscamos la manera de, a través de las campañas, identificarnos con su cultura. Hemos trabajado también en un registro electrónico de donantes dedicado a ellos, que se parezca a ellos, a cómo son culturalmente. Y próximamente vamos a estar trabajando en que logremos transferir la data de esas personas que se registran como donantes a ese registro para que el registro tenga información más actualizada. Y hemos participado, como les mencioné, en la Feria de Agricultura que se celebran todos los años en el mes de febrero. Participamos en un evento que ellos tienen a través del Hospital de San Tomás que se llama Dinner with the Dog. Y hemos hecho algunas presentaciones en iglesias. Siguiente. Más recientemente hemos desarrollado una nueva campaña institucional y de medios que está basada en un estudio de mercado. Esta campaña fue desarrollada de acuerdo a la necesidad de nuestras comunidades. El nombre que lleva esta campaña es Infinito y el eslogan de la campaña lo que dice es que cuando donas, tu historia continúa. Esta campaña fue lanzada en Puerto Rico en octubre del 2023 y entre las más importantes metas que tiene es el reconocimiento de la marca, ¿verdad? Que la gente reconozca lo que es LifeLink y que reconozca que somos la entidad de recuperación de órganos, aumentar la cantidad de registros de donantes, buscar motivar que las personas se registren como donantes de órganos, que su historia personal pueda motivar a otros a registrarse. Esta campaña cuenta con la participación de personas de la comunidad que están registradas actualmente como donantes y que quisieron participar de la misma y que cuentan su historia de cómo ellos o qué los motivó a ellos a ser donantes, a registrarse como donantes de órganos. Esta campaña también fue lanzada en nuestros OPOs de Florida y Georgia en el día de ayer y está dirigida a todos, a latinos, a nativos americanos, a asiáticos, afroamericanos y también va dirigida a una diversidad grande de edades, desde personas jóvenes hasta personas adultos mayores. Y esperamos lanzarla próximamente también en las Islas Vírgenes Americanas como parte de nuestros esfuerzos educativos. Esta campaña en Puerto Rico solamente duplicó en el periodo de un año la cantidad de personas registradas. Nosotros registramos 7,000 personas el año pasado y cuando finalizó este año fiscal habíamos registrado 14,000. Así que duplicamos, ¿verdad? Esa cantidad de personas que se registraron y también aumentamos el porcentaje de personas registradas como que se convierten en donantes que estaban registradas como donantes. Así que para nosotros ha sido una campaña muy satisfactoria y esperamos que tenga el mismo éxito de nuestros hermanos organizaciones de recuperación en Florida y Georgia, así como también en las Islas Vírgenes Americanas. Siguiente. Nuestra educación a la comunidad va de la mano con todo lo que tiene que ver con desarrollo de hospitales y la educación a los profesionales de la salud.
Una de las cosas que ha sido bien importante para nosotros y que nos ha resultado mucho es que nosotros tenemos una comunicación muy directa con el Departamento de Desarrollo de Hospitales, así que constantemente compartimos todo lo que se hace a través y se lleva a la comunidad, lo compartimos también con los profesionales de la salud. Que lo que ellos escuchan en su casa cuando están fuera del trabajo sea lo mismo que escuchan de nosotros cuando están en el hospital, para que sea, ¿verdad? Un mensaje cónsono, ¿verdad? Están escuchando lo mismo en todas partes. Ellos, ¿verdad? Realizan celebraciones para el Día del Donante, el Donor Day, en los 62 hospitales que comprenden nuestro territorio en Puerto Rico y en los 2 hospitales de las Islas Vírgenes. Por ejemplo, realizamos un evento de ciclismo para los hospitales del área sur. Participamos en actividades del mes de la donación, las rocas de vida, donde ellos pintaban las rocas con mensajes alusivos a la donación. Celebramos el Blue and Green Day. Llevamos la campaña Infinito a los hospitales también a través de mesas de registro en los vestíbulos para buscar aumentar ¿verdad? Esa visibilidad y lograr educar y promover la campaña y que más personas se registren también como donantes. También realizamos actividades para impactar a profesionales de la salud, como los programas de especialistas en recursos de donación, con el lema Edúcate y conéctate con nuestra misión. Como les mencioné ahorita, el Dinner with the Doc en el Hospital de San Tomás en las Islas Vírgenes, seminarios virtuales como el Brain Death by Neurological Criteria, que contiene las nuevas guías de la Asociación Americana de Neurología. Celebramos los Life Inc. Awards, que son reconocimientos que realizamos a los, ¿verdad? Esos campeones, a esos champions en nuestros hospitales también en la comunidad. Unos Goofy Games que se realizaron por primera vez el año pasado y los realizamos este año nuevamente, donde los profesionales de la salud de diversos hospitales van a competir en juegos y en actividades físicas deportivas entretenidas, mientras los educamos sobre los procesos y la importancia de la donación. Y más recientemente la campaña Tú eres el mejor salvavidas, que busca crear conciencia sobre la importancia de la donación y que cada uno de nosotros es el mejor salvavidas porque podemos salvar la vida de hasta 8 personas y mejorar la calidad de vida de hasta 75 más. Siguiente. Aquí pueden ver algunas fotos, ¿verdad? De lo que fueron los Goofy Games. Así que esperamos que podamos seguirlos repitiendo porque los hospitales disfrutan mucho de esta actividad. Siguiente slide. Aquí un ejemplo de los seminarios virtuales donde impactamos a profesionales de la salud. Siguiente. Y algunas de las celebraciones que llevamos a cabo para el mes de la donación, donde compartimos, ¿verdad? Esa información importante con profesionales de la salud y con la comunidad en general, colocando mesas informativas, colocando carteles, llevando newsletters, información importante sobre los procesos de donación y lo que cada uno de nosotros hace para que podamos continuarlos educando. Y entiendo que ese debe ser mi último slide. Siguiente. Aquí tenemos también algunas actividades que hemos hecho con la legislatura, la Cámara de Representantes, los medios, en las Islas Vírgenes, la campaña Infinito, que utiliza el símbolo de infinito con nuestra fecha de nacimiento para simbolizar que nuestra historia continúa y que nos volvemos infinitos cuando donamos órganos y tejidos. Ahora sí, yo creo que finalizamos nuestra presentación. Hay más ejemplos. Siguiente. Y ahora los voy a dejar, gracias por su atención, ahora voy a dejarlos con María Suárez, quien también tiene una excelente presentación para todos ustedes. Muchas gracias, Marisa. Buenas tardes a todos, mi nombre es María Suárez y hoy voy a presentar sobre The Decision Project o el proyecto de decisión por legado infinito. Siguiente, por favor. La misión de TDP, por sus siglas en inglés, es capacitar a las comunidades desfavorecidas para que tomen decisiones informadas sobre la donación de órganos, ojos y tejidos. TDP se centra en zonas con bajos índices de donantes designados, educa sobre la necesidad de donantes y crea confianza en el proceso de la donación. También apoya a las comunidades mediante asociaciones y patrocinios.
Siguiente, por favor. Todo empezó en 2016, cuando obtuvimos datos sobre las tasas de designación de donantes en el estado de Maryland y encontramos que un código postal en particular, 21215, que es en la ciudad de Baltimore, tenía el número más bajo de donantes de órganos designados. Luego nos compartieron los datos de UNOS sobre la lista de espera por código postal y resultó que ese mismo código postal tenía el mayor número de personas en espera para un trasplante de órganos. Así que en el código postal 21215, solo el 9% de las personas que vivían ahí estaban designadas como donantes y la tasa de autorización era de 41%. Descubrimos que esta comunidad era casi toda afroamericana y también de religión judía, y algunos de los retos a los que se enfrentaba la comunidad eran la delincuencia alta, la inseguridad alimentaria y la desigualdad en la atención médica. Por ejemplo, cuando la pandemia llegó en 2020, ese mismo código postal tenía el mayor número de personas que dieron positivo para COVID en Maryland y ahí se estableció el primer centro de pruebas del estado. Siguiente, por favor. Después de obtener los datos, realizamos 3 grupos de discusión y había que vivir en el código postal para asistir. Ahí es donde descubrimos los problemas que la comunidad tenía. Para la gente, la donación de órganos no era una prioridad debido a esos problemas. Se mencionó un poco la desconfianza médica, pero no necesariamente relacionada con la donación de órganos, sino con la desconfianza con los hospitales en general. Después nos reunimos con un hospital en ese mismo código postal y ellos nos pusieron en contacto con personas clave de la comunidad. Empezamos a colaborar con líderes religiosos, líderes de la salud, con organizaciones de la comunidad y más. Y también colaboramos con un concejal de ese distrito para realizar nuestra primera fiesta del bloque. Y este mes celebramos la 7ª fiesta del bloque en la ciudad de Baltimore y seguimos trabajando con ese mismo concejal ya más de 7 años. Empezamos a participar en todos los eventos de la comunidad que pudimos. Iniciamos una serie que se llamaba Hablemos de ello, que consistía en charlas íntimas sobre la donación de órganos para ayudar a despejar los mitos o ideas que la comunidad tenía. Y el año pasado cambiamos el nombre a Charlas Comunitarias y cada persona que asiste a una presentación recibe una bolsa de comida gratuita. Llevamos a cabo durante 3 años seguidos un concierto gratuito de Evangelio durante el Sábado Nacional del Donante y también recibimos una subvención alimentaria del Banco de Alimentos de Maryland que nos permitió organizar despensas de comida en la comunidad. Ya teníamos un par de personas que eran embajadores de Done Vida y eran voluntarios con nosotros que vivían ahí, pero identificamos a más para que la gente pudiera ver que había otras personas en la comunidad que habían recibido un órgano, habían donado o que estaban de espera para que pudieran ver cómo la donación afectaba a las personas y a las familias. Después de 3 años en la comunidad como TDP, recibimos datos actualizados en 2019 y descubrimos que había un aumento del 500% en las tasas de designación de donantes y del 71% en las tasas de autorización. Y aunque no podemos demostrar que esto se debe solo a nosotros, nos gusta creer que fue nuestro trabajo en la comunidad lo que aumentó los números y hizo un cambio. Siguiente, por favor. En 2019 comenzamos a expandir el TDP y nos trasladamos al este de Baltimore a los códigos postales de 21225 y 21213. Y también hicimos 3 grupos de discusión ahí que están muy cerca del hospital de Johns Hopkins. Más desconfianza médica salió de estos grupos, específicamente acerca del caso de Henrietta Lacks. Y el objetivo de cada grupo de discusión es conocer las percepciones que la gente tiene sobre la donación y hemos tenido estos grupos en diferentes comunidades, incluyendo las comunidades hispanas, porque sabemos que cada comunidad es diferente y tiene necesidades distintas, por lo que adaptamos nuestros programas de extensión. Y en 2023 tuvimos una unión de organizaciones y desde entonces hemos expandido a 20 códigos postales de TDP en toda nuestra área de servicio, que incluye Washington, D.C., Maryland y Virginia del Norte. Siguiente, por favor. Este año hemos participado en 47 eventos comunitarios en los códigos de TDP
y esto incluye 4 fiestas del bloque en toda nuestra área de servicio. Durante las fiestas del bloque regalamos comida, recursos comunitarios, mochilas y más, y siempre lo hacemos en áreas que son accesibles para la comunidad, como en centros comunitarios, en centros comerciales o en medio de un barrio. También iniciamos nuestro programa de STEM o de ciencias sobre la donación para estudiantes de secundaria. Pudimos incorporar la educación sobre la donación de órganos en su plan de estudios y también hicimos una serie de excursiones a nuestra oficina, donde los estudiantes pasaron por una feria de carreras y visitaron nuestro laboratorio de simulación. Siguiente, por favor. Si tiene alguna pregunta sobre TDP o quiere adoptar uno de los programas, puede mandar un correo electrónico a info@decisionproject.org y para visitar la página web de TDP puede escanear este código. Muchas gracias y ahora se lo paso el micrófono a Verónica. Muchas gracias, María, por compartir esta información con nosotros y destacar lo importante que es cuando trabajamos directamente con la comunidad y colaboramos con otras organizaciones para avanzar en esta causa. Ahora les presento a Yadira Ortega, quien compartirá con nosotros su inspirador testimonio personal, mostrando su valentía y generosidad al ofrecer una segunda oportunidad de vida a su hermano. Su testimonio es un poderoso recordatorio de cómo solo un acto de bondad puede tener un impacto profundo y duradero en la vida de los demás. Yadira, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Verónica. Hola, soy Yadira Ortega. Yo vivo en California y trabajo en un distrito escolar como la analista de comportamiento. En abril del 2021 doné mis células madre y mi riñón a mi hermano Ricardo. Soy la hija mayor de 7 hijos y siempre crecí cuidando a los menores que yo. Ricardo es 4 años menor que yo y pues siempre nos llevamos bien. En el 2017 Ricardo fue al doctor porque no se sentía bien y fue cuando lo diagnosticaron con la enfermedad renal crónica. Nunca supimos la razón por la que le dio la enfermedad porque ya estaba muy avanzada y sus riñones estaban ya muy dañados. Cuando finalmente se hizo el trasplante en el 2021, sus riñones estaban funcionando al 4%. Antes de que Ricardo pudiera calificar para la próxima opción, que era tener un trasplante de órganos, necesitaba comenzar diálisis. Él comenzó el diálisis en el 2020, a media pandemia. Recuerdo que yo lo llevé a algunas de las citas y después de estar horas ahí, salía muy cansado, salía muy débil. Llegaba a su casa, se quedaba dormido. Había muchas cosas que él no podía hacer, incluyendo cosas físicas como cargar a sus propios hijos. Así que fue un tiempo muy difícil para todos, especialmente por la pandemia, porque estábamos todos separados. Las opciones que le dieron a Ricardo después del diálisis fue pues ponerlo en la lista de espera para trasplantes y también ver si alguien de sus familiares o amigos eran compatibles y estaban dispuestos a donar su riñón. Recuerdo que cuando Ricardo nos contó lo que estaba pasando y nos dio las opciones, pues para mí no hubo ninguna duda de que si yo lo podía ayudar, lo iba a ayudar. Pues yo no quería perder a mi hermano y tampoco quería que pues sus hijos se quedaran sin papá. Así que en cuanto nos dijeron que nos permitían hacernos la prueba, 3 de nosotros fuimos al hospital en el verano del 2020. Afortunadamente, Ricardo y yo fuimos compatibles, así que una vez que decidieron que yo iba a ser la persona, empezaron a hacer más pruebas porque tenían que asegurarse que yo estaba bien para donar. Fue en diciembre del 2020 cuando finalmente, después de todas las pruebas, me llamó la coordinadora de donantes y me dijo que pues todo había salido bien y que me iban a permitir donar mi riñón. Así que recuerdo que en cuanto colgué con ella, le marqué a Ricardo. Ni tuve tiempo de
de reflejar ni de componerme, le llamé tratando de no llorar, nada más para avisarle, porque pues yo no quería que él siguiera esperando sin saber qué iba a pasar, no quería que siguiera en esa agonía, así que nada más le dije, ya me llamaron, ya se aprobó, no te preocupes, todo va a estar bien. Aunque sí pasó tiempo desde el diagnóstico en el 2017 hasta el 2020 cuando se aprobó todo, creo que todo sucedió en el momento perfecto. El trasplante se iba a hacer en el hospital de UCLA y en ese momento estaban iniciando un ensayo clínico de trasplante combinado, riñón y células madre. Entonces, Ricardo y yo decidimos participar. Yo le iba a donar mis células madre y le iba a donar mi riñón. Entonces, a principios de abril fui a donar las células madre 2 días en el hospital y 3 semanas después, un lunes a las 4 de la mañana, llegamos al hospital para el trasplante del riñón. Sí, había muchas restricciones, todavía estábamos a pandemias, pero sí permitieron que su esposa subiera con él y mi amiga conmigo. Y mientras nos preparaban, nos pusieron en camas enfrente, así que todavía podíamos hablar y vernos antes de la cirugía. Yo iba a entrar primero y después iba a ir él, así que fue en ese momento que sí me empecé a poner un poco nerviosa, pero siendo la mayor no lo quería asustar ni que pensara que pues me estaba dudando la donación. Así que me acuerdo que cuando me estaban llevando a la cirugía, sí le dije, te veo al rato. Y ya nada más recuerdo despertarme horas después y me avisaron que pues todo había salido bien, Ricardo estaba bien y yo estaba bien, estaban esperando para asegurarse que sí había funcionado el riñón, pues. Al día siguiente me dieron de alta a mediodía, pero sí permitieron que tuviera a ver a mi hermano antes de irme. Así que recuerdo que yo estaba toda dolorida, no podía caminar, tenía mucha hambre, pero no me daban ganas de comer y me tuvieron que subir en silla de ruedas. No se me va a olvidar que en cuanto entro al cuarto de Ricardo, está sentado en la silla, muy campante ahí, comiendo un plato de pasta. Además, cuando le vi la cara, tenía color en la cara. Pues le había regresado la vida, no sé cómo más pues describirlo. En ese momento dije, no necesitan decirme nada, yo sé que esto funcionó. Así que, pues sí, tuve tiempo de verlo, me fui a casa. Él se quedó por otros días, creo que 8 días más, porque le necesitaban dar el trasplante de las células madre. Lo que estaban haciendo con el ensayo clínico era que ellos querían que a través de él tener mis células, su cuerpo iba a aceptar mi riñón sin tener que tomar el medicamento de antirrechazo. Así que gradualmente le empezaron a quitar el medicamento y pues ahora él ya no toma nada para el medicamento de antirrechazo, ya no lo toma. Y pues la importancia de esto es de que aunque el medicamento ayuda a que el cuerpo mantenga el órgano, eventualmente el mismo medicamento daña el riñón y muchas personas en el futuro necesitan otro trasplante porque el riñón se daña. Así que con Ricardo ya no nos tenemos que preocupar de eso y espero que pues mi riñón esté con él de por vida. Acabamos de cumplir nuestros 3 años desde el trasplante, nuestro aniversario en abril de este año. Y pues puedo decir que todo ha regresado a la normalidad. Él pues trabaja a tiempo completo, juega fútbol el fin de semana y está para sus hijos, está para su familia y pues estamos felices. Y yo pues me siento normal, me siento sana. Sí, la recuperación fue un poco difícil. Recuerdo que regresé al trabajo 2 semanas después de la cirugía y aunque sí podía moverme y andar, tenía restricciones y pues me hubiera esperado un poquito más porque sí me sentía muy cansada.
después de 5 semanas sí me dieron la oportunidad de comenzar a correr poquito y a las 9 semanas ya me quitaron todas las restricciones. Pero sí recuerdo que tomaron más o menos 6 meses antes de que me sintiera como a la normalidad. Como mi cuerpo se estaba todavía recuperando de una cirugía, pues sí me sentía cansada y sí tenía que dormir un poquito más, pero pude regresar a mi vida pues cotidiana. Ah, lo que recuerdo es que por el primer año después del trasplante se me hacía muy difícil a mí compartir mi historia. Solo mi familia y pues pocos de mis amigos sabían lo que yo había hecho. Me sentía muy incómoda, pues siempre me dan los elogios de que qué bueno que lo hiciste o todo esto. Y yo quería superar todo porque ya estaba el bien, yo estaba bien, todo estaba bien. Pero después me di cuenta de que si yo no cuento mi historia, entonces, ¿cómo voy a ayudar a que alguien más pueda salvarle la vida a alguien, a otra persona? Entonces, pues no voy a decir que fue fácil el proceso de la donación, pero cuando mido lo que yo pasé con lo que pasó mi hermano por años, sin saber si iba a poder vivir y a ver a sus hijos crecer, pues no, no hubo ninguna duda, no se compara. Y espero que con esta historia pueda inspirar o animar a que alguien pueda donar algo, porque es increíble saber que un pedacito mío le salvó la vida a mi hermano y pues lo tengo, ¿verdad? Así que pues agradezco su atención, agradezco que me hayan dado esta plataforma para compartir mi historia porque quiero que a alguien más le puedan salvar la vida. Ahora sí le paso el micrófono otra vez a Verónica. Muchas gracias, Yadira. Y como dice Justin, en el área de diálogo, eres una héroe. Y en nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias por compartir tu experiencia personal, tu generosidad y compromiso con ofrecer a otros una segunda oportunidad de vida son realmente notables. Y ahora tenemos unos breves minutos para completar unas preguntas y respuestas y podemos ir a la próxima página. Y la primera pregunta va a ser para ti, Yadira. Y me gustaría saber qué tipo de apoyo recibiste del equipo médico y cómo te ayudaron durante el proceso de donación. Sí, pues una vez que yo ya iba a ser la donante, tenía una coordinadora de donantes. Ricardo tenía su propio equipo, yo tenía el mío. Tenía mi propio cirujano, mi propia coordinadora y especialista. Tuvimos una orientación nada más para darnos más o menos cómo iba a ser la donación. Pero mi coordinadora me llamaba, me mandaba correo electrónico, me mandaba mensajes, ¿cómo está? ¿Todo está bien? Y me estaba siempre dando, ya te hicieron este examen, todo salió bien, sigue este examen. Hasta cuando el día antes de la cirugía me llamó y me dijo, nada más te quiero desear buena suerte, todo va a estar bien. El día de la cirugía, porque aunque ella trabajaba en este hospital, había muchas restricciones. Me marcó por el Zoom para, decirme, verme cómo me sentía, darme las gracias por la donación. Así que siempre me sentí muy apoyada. Hasta después de la donación me llamaban, ¿cómo sigues? Me llamó a la semana, me llamó al mes, a los 6 meses. Una persona muy linda, pero un equipo también de que nunca me sentí sola, nunca, sí tenía preguntas, pero en cuanto las tenía me las respondían. Perfecto, muchas gracias por compartir esa información tan importante. La siguiente pregunta que nos ha llegado es para Maresa. Me gustaría ver si nos pudieras contestar cuáles son las ideas erróneas más comunes que has encontrado sobre la donación de órganos y cómo podemos abordar esos mitos y errores. Si nos puedes dar algunos ejemplos. Estás en mute. Tu micrófono está en silencio. Disculpen. Está El mito bien. más común que nosotros hemos enfrentado y lo seguimos enfrentando a través de los años es que las personas piensan que los van a dejar morir para recuperar los órganos. De todos los mitos, yo diría que es el que más se repite, el que más constantemente tenemos que combatir de alguna manera. Y lo que hemos hecho es que hemos desarrollado, ¿verdad? En este one-to-one con la gente, cuando hablamos, cuando damos conferencias, cuando damos charlas, hemos desarrollado también
a través de las redes sociales campañas educativas para vencer los mitos. Pero hemos abordado un poco mejor el tema estableciendo y dejándoles saber a las personas que el proceso de donación es un proceso que se da separado de lo que es el diagnóstico de un paciente. Y hablamos de lo que es el diagnóstico del paciente y de cuál es la función del médico y de que esos profesionales de la salud están ahí para salvar vidas y que esa es su misión. Y que no es hasta que lamentablemente ocurriera, ¿verdad?, el fallecimiento de una persona, que entonces ocurre un proceso de donación y que el proceso de donación está dirigido enteramente por la entidad de recuperación de órganos, que no depende del médico, que no depende del doctor, que es la entidad de recuperación quien va a determinar al final si ese paciente que ha fallecido puede ser o no un donante de órganos y tejidos. Así que lo hemos combatido, pues, ampliando un poco cuando hablamos del tema, explicando lo que es la muerte cerebral y utilizando herramientas educativas como folletos, hojas sueltas. Creamos unas hojas sueltas con historias de familias donantes, donde aclaramos los mitos y eso lo utilizamos en los hospitales, en conversaciones, lo tenemos en nuestras mesas educativas. Así que yo te diría que es de todos es el que más. Otro mito que también en muchas ocasiones nos hemos enfrentado es que se cobra mucho dinero por los trasplantes. Y obviamente nosotros lo hablamos abiertamente y le explicamos a la gente que este es un tratamiento médico como cualquier otro, que todos los tratamientos médicos tienen un costo, que lo más valioso, que es lo que no podemos reproducir ni conseguir en ninguna otra parte, que es ese órgano que salva la vida, que ese lo dona quien desea donarlo. Pero que el proceso es un tratamiento médico que involucra, ¿verdad?, a muchos profesionales de la salud, a hospitales y a otras entidades, y que es un proceso médico como lo puede ser las quimioterapias para un paciente de cáncer, el trasplante de médula para un paciente que tiene leucemia, y utilizamos esos ejemplos. Pero básicamente es con más educación y recursos didácticos que lo podemos vencer. Gracias, Marisa. Qué importante es el factor de la educación y entregar, cuando tenemos este tipo de información, entregársela a nuestros seres queridos y a nuestros amigos para que no hayan estos errores tan comunes que escuchamos a nuestro alrededor. Y ahora tenemos tan solo un par de minutos para una sola pregunta más y quería hacérsela a María, a ver si nos puede contestar brevemente cómo podemos educar e involucrar mejor a las comunidades minoritarias para aumentar los registros de donantes de órganos. Para nosotros es importante desarrollar programas dentro de la comunidad en las zonas de fácil acceso para la gente, como las bibliotecas, las escuelas, los centros comunitarios, iglesias, porque esos ya son lugares donde la gente ya está. Y también colaborar con los líderes de esas organizaciones también, porque ayudan a dar el mensaje. Y también para nosotros es importante traducir los materiales a las comunidades en las que se trabaja, por si alguien no habla el idioma, para que la gente pueda leerlos y compartirlos con sus familias. Excelente, muchas gracias. Y ahora les doy la gracia a nuestras presentadoras y por materia de tiempo vamos a pasar a nuestra siguiente presentadora, próxima página. Y finalmente le entrego el micrófono a Nancy Ríos, quien es la administradora regional de HRSA en la Oficina de Asuntos Intergubernamentales y Externos en la región 7 en Kansas City. Nancy, el micrófono es todo suyo para el cierre de la sesión. Gracias, Verónica, y gracias por acompañarnos hoy para esta importante conversación durante el Mes Nacional de Concientización sobre la Donación de Órganos en las Minorías. Durante el seminario escuchamos ideas valiosas sobre la necesidad crítica de donantes de órganos de minorías. También exploramos las barreras culturales que existen y aprendimos sobre prácticas prometedoras y programas de alcance que están marcando una diferencia en nuestras comunidades. Un agradecimiento muy especial a mi colega Lauren y a nuestros expertos Marisa Boneta, María Suárez y Yadira Ortega. Y especialmente a Yadira, cuya historia personal resaltó el impacto transformador de la donación de los órganos. Al cerrar este seminario, yo les pido que tomen lo que han aprendido y lo usen
para hacer la diferencia, ya sean profesionales de la salud, defensores o personas que han sido tocadas personalmente por la donación de órganos. Ustedes tienen el poder de ayudar a salvar vidas en sus comunidades. Próxima página, por favor. Aquí les presentamos cómo pueden tomar acción. En primer lugar, eduquen. Consideren compartir el conocimiento que han adquirido hoy para así generar conciencia sobre la necesidad de órganos, de donantes de órganos de minorías y desmentir mitos y conceptos erróneos. La segunda manera es involucrándose. Apoyen, colaboren como voluntarios con organizaciones que promuevan la donación de órganos dentro de las comunidades minoritarias. Y finalmente, consideren registrarse como donantes de órganos. Si aún no lo han hecho, consideren registrarse y alienten a otros a hacer lo mismo. Juntos, yo sé que podemos unir nuestras voces y salvar vidas a través del poder de la educación sobre la donación de órganos. Gracias por su compromiso y dedicación. Sigamos este trabajo vital más allá de la sesión de hoy y hagamos un impacto duradero. Y por favor, no duden en comunicarse con las oficinas regionales de HRSA IEA si desea obtener más información sobre nuestros programas y recursos y si desea colaborar con nosotros para apoyar sus esfuerzos para promover la equidad en salud en nuestras comunidades latinas o hispanas. Con todo esto, que pasen un lindo día. Y por favor les pedimos que se tomen unos minutos para completar la encuesta de evaluación al final de la sesión para poder servirles mejor en un futuro. Muchas gracias a todos nuestros presentadores, gracias Nancy, a todos nuestros panelistas por compartir sus conocimientos y experiencias y por supuesto a nuestros participantes, a todos los que se conectaron en el día de hoy, gracias por su tiempo, su trabajo y su compromiso con la donación de órganos. Que tengan un buen día.